Bienvenidos sean todos una vez más a tu canal del Chevet, tu canal favorito acá en la web. Mi nombre es Daniel y les voy a presentar lo que sería el video número 1 de la serie de armado del tren delantero de Chevet. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por un video más. Gracias a todos ustedes, mis panas, por cada like, por cada comentario que me hacen. De verdad que estoy en deuda con todos ustedes. Estamos llegando realmente lejos cada día con este proyecto de Chevet. Vamos a hacerles un llamado a suscribirse al canal. Suscríbete, mi pana, te lo recomiendo. El canal está bastante interesante. Después que te suscribas, únete a nosotros en nuestro nuevo grupo de Chevet. Abajo les doy la descripción del WhatsApp. Si quieres contribuir conmigo y con el canal, por favor, acá también le dejo un link. Estaré agradecido. Mis panas, en esta ocasión vamos a hacer este ajuste. Vamos a retirar todo el tren delantero para hacerle mantenimiento, la reparación y el ajuste, porque está un poco estado inmóvil durante muchos años y se necesita hacerle un mantenimiento para cerciorarlo de que todo esté bien. Acá podemos ver que tiene bastante telarañas, está bastante oxidado. Esto no tiene movimiento de hace bastante tiempo y tenemos que hacer un desarme total para evaluar cómo está el tren delantero, cómo se encuentran cada una de sus partes, para poder entonces empezar a darle vida a este vehículo que está abandonado prácticamente. Vamos a despegar lo que es las rótulas para sacar las puntas delanteras, vamos a quitar los discos y todo esto. Acompáñenme entonces en este recorrido para así entonces aprender un poco más con nosotros. Vamos a retirar lo que es el sistema de freno, las mordazas y extraer el disco de freno. Ya yo he sacado todo lo que es las tuercas para hacerle un poco más rápido el video. Vamos a retirar este guardapolvo que lleva el disco delantero para tener mejor acceso a lo que es las rótulas. Acá lleva una pequeña violeta, ya la quité. Y aquí podemos observar la rótula inferior o muñón inferior. Aquí en Venezuela se conoce como muñón. Acá tenemos el espiral. Aquí vemos que no tiene la goma. Ya esto por acá nos da indicio de que este tren delantero está mal armado, porque esto debería llevar una pequeña goma acá para evitar el ruido. Esto es sumamente importante para poder sacar la rótula inferior. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos un peligro allí, que es el resorte. Tenemos que colocar abajo un gato para que nos sirva de apoyo a la hora de aflojar las tuercas. Realmente se los digo que es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado. Si no colocamos un gato, esto puede salir dando golpes y es muy peligroso. Y aquí he aflojado lo que es la parte de la bandeja o meseta superior y la bandeja inferior. Ya la saqué lo que es el sistema de rodamiento. Vamos a colocarle las tuercas porque estas roscas son muy sensibles a golpes y se dañan bastante fácil. Luego debemos bajar el gato con mucho cuidado para que el resorte salga sin ningún tipo de estrés. Acá vamos a hacerlo de manera rápida con la parte derecha para que vean cómo se realiza en cámara rápida. Vamos a sacar la violeta y el sistema de rodamiento. Asimismo vamos a sacar entonces el amortiguador y aquí vemos cómo va cayendo lo que es el tren delantero completo. Acá tenemos el gato y esto sería parcialmente el tren delantero. Vamos ahora a hacer un evalúo de cada una de sus partes y piezas para ver cómo se encuentran. Acá tenemos el muñón o rótula inferior, está bastante ajustado, esto da indicio de que está en buen estado. Además se ve externamente que está nuevo. Vamos a ver el segundo, también se encuentra rígido. Esto tiene que estar rígido para saber que está bueno. Este que está acá es el muñón superior o rótula superior. Está mala porque tiene un pequeño juego aquí axial. Esto está malo, hay que reemplazarlo. Vamos a ver la otra. Está bien, todavía mantiene la rigidez que debería llevar. Recuerda que estas piezas llevan desgaste y si tiene mucho juego, esto no sirve. Vamos a evaluar las bandejas o mesetas superiores. Aquí vemos un mal trabajo que tienen realizados. Esto me imagino que le hicieron unas correderas, pero hicieron un trabajo pésimo y vean cómo quedó esto. Esto estaba así partido, capaz y un golpe, un hueco hacía salir la rótula de su sitio. Esto, señor, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque el tren delantero no es juego. Esto puede costarnos hasta la vida. Aquí vemos claramente que también tiene los bujes malos. Yo voy a reemplazarla con este par de mesetas o bandejas superiores que están en buen estado. Esta tengo todavía original. Está todavía original y esta ya tiene las correderas. Ya le voy a explicar para qué se hacen las correderas y por qué. Estas se encuentran en muy buen estado, aunque son usadas, están en buen estado.
Este es la rótula superior, ella hacia un lado tiene más abertura, para este lado tiene más abertura y para el lado contrario no, tiene menos abertura. Esto es para darle un poco más de caída al caucho, ya sea hacia el lado de afuera o hacia el lado de adentro, depende cómo lo amerite la situación. Si lo colocamos de un lado tiene una distancia, si lo invertimos, le damos media vuelta, tiene otra distancia. Esto se realiza para corregir el ángulo de caída del caucho, en lo que se conoce como el camber. Esto es para hacer el ángulo de caída del camber, ya sea hacia adentro o afuera, depende de cómo lo vamos a usar, porque habemos personas que tenemos nuestro Chevette y tienen los cauchos un poco hacia adentro o hacia afuera. Esto corrige esa caída, esa es la caída del ángulo del caucho o del neumático. Si lo volteamos tenemos un ángulo totalmente distinto de caída y esto nos puede hacer que corrijamos lo que es el camber del carro. Muchas personas desconocen este tipo de acción y es bueno que acá tengamos esta información. A veces tenemos este problema y no sabemos cómo solucionarlo. En esta meseta que se encuentra original no aprovechamos todo el espacio porque miren acá, ahí se ve un pedazo todavía de hierro. No podríamos ajustar el tornillo porque no cabe. Entonces en ese momento que tenemos que hacer la corredera. Ya le voy a tomar el ejemplo con esta que sí tiene la corredera realizada. Y vemos que aprovecha al máximo el espacio que tenemos. Vean cómo corre hacia un lado y hacia el otro sin ningún tipo de dificultad. Esto nos da mayor ángulo si lo necesitamos. Y recuerden que si necesitamos el ángulo, tenemos que hacer esta corredera. Es para emparejar el caucho. Simplemente el caucho a veces se encuentra hacia afuera o hacia adentro, depende de la situación. Y con esto corregimos lo que es la caída del ángulo del caucho. Mis panas, vamos entonces, ya hemos revisado las mesetas superiores o bandejas superiores, ahora vamos a chequear las bandejas inferiores. Cabe decir que esto es un trabajo que hay que hacerlo muy bien porque es bastante riesgoso tener un vehículo con el tren delantero en mal estado. Acá vamos a revisar las estrías, de que las estrías todavía tengan presión, que no esté por acá estrellada, que no esté partida, porque esto lleva mucho peso y son fáciles de romperse, por así decirlo. Esto soporta todo el tren delantero y acá en la rótula, si no tiene la estría bien, no está apretado, entonces la rótula da vuelta junto con el movimiento del caucho cuando hacemos girar el carro. Eso hace que el metal se gaste y se salga, lo que se llama, la rótula se sale o el muñón se sale de su sitio. Esto hay que medirlo para ver que tenga el mismo o un poco más de abertura. Si es necesario, entonces podemos darle unos pequeños golpes a este círculo para cerrarlo un poquito. Vamos a cerrarlo porque la idea es que la rótula entre apretada. Le damos un poquito de golpe por acá, logramos cerrarlo para que la rótula quede bastante cerrada. Recuerden que esto se daña, esto no es tan difícil de dañarse. Por eso es que tenemos que tenerlo lo más ajustado que podamos y siempre hacerle el mantenimiento correctivo. Este material es bastante grueso, así que no tendría problemas porque ya he visto unas que se quiebran porque el material es bastante blando, bastante fácil. Por eso es que se daña. Acá le voy a dar un ejemplo con una bandeja que está usada. Aquí vemos que lo reforzaron por fuera para evitar la caída, la salida del muñón o de la rótula. Realmente por acá se tiene que reforzar, pero es más importante hacerlo por el lado externo de este círculo. Esa sería la idea principal, hacerlo por acá afuera para darle más sujeción a la rótula. Mis panas, este es el primer video, espero les haya gustado mucho. Estamos en Instagram como @canaldechevet, en Facebook como Canal de Chevet y únete a nosotros en nuestro grupo chevetero. Saludos a todos mis panas.